diversas revistas de nuestra materia, exdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Quilmes, ha sido jurado en concursos de profesores titulares y adjuntos, presidente honorario del Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, secretario del Instituto de Altos Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y presidente de su Comisión de Proyectos Legislativos, director del Departamento de Derecho del Trabajo de ese instituto y director de la revista La Defensa del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que si el doctor tiene unos minutitos al final de su exposición, le vamos a pedir que nos cuente un poco para poder acceder a la revista y a sus contenidos. Bueno, doctor, vamos a escucharlo. Su tema es derechos de daños laborales, seguridad social y fuerza mayor. Le damos la palabra y le aviso cuando le queden 5 minutos para ir terminando. Tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente en la asociación. Hay un largo trayecto de vida recorrido en periódicos contactos con ella. Acaba de entrar Moisés May con su participación en este acto y hace 40 años aproximadamente la asociación nos convocó a los dos para hacer una jornada de 2 días sobre riesgos de trabajo. Es decir, el tema central de lo que vamos a tratar hoy ya en ese momento era un tema álgido. La jornada la presidió don Enrique Fernández Gianotti, que era, por lo menos para nosotros dos, un maestro, y un maestro para todos los abogados laboralistas que se formaron en los años 60 y 70. Esa jornada se hicieron a partir de una ponencia oficial que fue mimeografiada, tenía 120 páginas y las hicimos en común con Moisés. Y fue un éxito esa jornada porque se trataban en ella temas de tremenda necesidad y cuando repaso la experiencia me doy cuenta de que han transcurrido 40 años y los temas esenciales de derecho que siguen trabando la existencia plena de la reparación del juicio de daños en materia de infortunio, lo que quiere decir la existencia plena del derecho del trabajo en su corazón, la teoría general de la responsabilidad, sigue siendo permanentemente objeto de una serie de maniobras de distracción y creación de antinomias. Están esas antinomias ya jugando en el propio título de la charla. Cuando juntamos conceptos como fuerza mayor, derecho de daños laborales y seguridad social, ingresamos en este juego tramposo de las antinomias que han retardado mucho tiempo el reconocimiento de derechos humanos, sociales y fundamentales del hombre. Estas antinomias se dan desde que existen disciplinas que tratan de cubrir el riesgo profesional y desde que la doctrina del riesgo irrumpe en el clásico derecho del trabajo del siglo XIX, de derecho civil del siglo XIX, en un proceso que se llamó de publicización y que avanzó hacia la transformación del derecho privado y del derecho público, con la aparición del derecho social, entendiendo por derecho social el derecho regulatorio de la cuestión social. Esto sucedió especialmente a partir del tratamiento del Instituto de la Fuerza Mayor. Curioso, ¿no? Estamos hablando más o menos de 1870 y nos encontramos ahora en el contenido directo de afectación de la existencia misma y el derecho del trabajo en crisis en relación a una situación de fuerza mayor, que tiene consecuencias jurídicas. Bueno, el nacimiento de la doctrina del riesgo, sin la cual no se puede explicar ni el derecho del trabajo ni el derecho de la seguridad social, es el resultado de entender que el principio de la responsabilidad por culpa no alcanzaba para explicar ni resolver la problemática
del derecho de daños en el siglo de la cuestión social. Ese siglo, el siglo XIX, comienza con una reclamación permanente de la clase obrera de leyes que den cobertura a los accidentes, a las condiciones de trabajo, a la prevención en el trabajo. En 1802 se dicta una de las primeras leyes de ese tipo, es una ley inglesa regulatoria del trabajo de los niños, y alcanzaba la garantía de que ellos no trabajaran más de 12 horas diarias, entre las 6 y las 21. Que cuando trabajaban en un establecimiento, cada uno tuviera una cama, no pudieran dormir cada uno en una cama distinta y dormían en las fábricas. La denuncia de las condiciones de trabajo en el siglo XIX va acompañando el proceso de desarrollo de un nuevo derecho, pero recién toma plena fuerza y vigor en la segunda mitad del siglo, cuando aparecen algunos hombres que empiezan a interpretar el derecho a partir de una concepción dialéctica e histórica, materialista dialéctica e histórica. En ello tiene que ver toda la tarea de construcción del socialismo, las revoluciones fracasadas de 1848, de 1830, de 1848 y la Comuna de París de 1871. Es en esa época, la de la Comuna de París, que renace el republicanismo. Para esa época se produce poco después la República Española, pero también se da la eclosión de una nueva concepción del derecho. El hombre que da la patada inicial en el tratamiento de esto es Guido Fusinato, un doctrinario de origen socialista italiano, que aborda el tema de la fuerza mayor en relación a los accidentes de trabajo. Un artículo de él que genera todo este proceso que no es casual y trata la problemática de la fuerza mayor en relación al contrato de trabajo para afirmar su existencia, porque en ese momento la figura del contrato de trabajo no existía en el léxico jurídico. Era la libre apropiación del trabajo a través de la locación de servicio. Solo se atrevían a hablar del contrato de trabajo unos adelantados, como era Fusinato o como era Adolf Menger, que escribe para esa época un clásico que se llama El derecho civil y los pobres. Menger lo hace a partir de la crítica del Código Civil alemán, votado en 1870. Fusinato desarrolla la concepción de que en el contrato de trabajo, en la libre apropiación del trabajo, y él lo llama contrato de trabajo, la fuerza mayor no juega como dispensa de la responsabilidad cuando el accidente sucede en ocasión de las prestaciones del mismo. Esta idea rompe con la concepción clásica de que no había responsabilidad sin culpa. Está creando la idea de la responsabilidad por acto lícito. La libre apropiación del trabajo, aún sin que existiera ninguna culpa, responsabilizaba por una nueva concepción del derecho de daño, una nueva concepción de la teoría general de la responsabilidad. La puesta en marcha de esta concepción en sí determina que poco a poco la jurisprudencia y la legislación asuma la idea, con retaseos permanentes. Se la asume en dos líneas que han de determinar con el tiempo que desde el derecho de daños laborales y su nueva concepción del riesgo se desprenda la seguridad social. Y la seguridad social a su vez es moldeadora del garantismo y de un nuevo estado de derecho crítico con referencia al anterior y que se caracteriza por ser el estado social de derecho. Es este proceso histórico que se construye solo cuando la legislación social desarrolla la concepción del infortunio de trabajo como concepto determinante de responsabilidades para el empleador y para sus vicarios, que podrían ser las aseguradoras, en función de generar un mecanismo no solo de reparación de daños, sino el más eficaz de prevención de los infortunios. Porque un buen derecho de daños
un justo derecho de daño reparativo es el mejor instrumento que prevenga del infortunio. Actúa efectivamente más que un regimiento de inspectores del trabajo o un conjunto o un arsenal de leyes de policía, cuando efectivamente hay forma de actuar en función de conseguir la reparación del daño, aún sufrido en ocasión de una actividad lícita. Esa es la diferencia conceptual que ha de determinar una nueva forma de entendimiento de la responsabilidad. ¿Qué sucede con todo ello? Sucede que responden a estos criterios de la responsabilidad por riesgo que son orientados fundamentalmente por el pensamiento de interpretación económica del derecho del socialismo, dos vertientes básicas. Una la alemana, que es tomada del movimiento socialdemócrata y del pensamiento de La Salle por Otto von Bismarck, el canciller de hierro, el hombre que construye la nacionalidad alemana después del triunfo sobre los franceses y sobre un régimen prusiano, conservador y reaccionario, toma la idea de la responsabilidad por riesgo y la asume a partir de seguros sociales obligatorios. Los primeros seguros sociales obligatorios son por accidente y por enfermedad. Escasas enfermedades reconocidas y accidentes de trabajo en función de ocasión. ¿Por qué lo hace Bismarck tomando esto siendo su concepción básicamente reaccionaria? Porque le sirve de gran elemento de socializador del costo del riesgo. Alemania necesitaba construir una burguesía, no la tenía a esa altura de la circunstancia, era un país atrasado industrialmente con referencia a sus competidores naturales, Francia e Inglaterra, y tomando esta idea del socialismo socializa el riesgo porque hace ajeno a el costo de la reparación del infortunio al empleador asegurado. Este es el secreto básico de la seguridad social, desde el cual se dispara todo un sistema que después es tomado por Beveridge, que se desarrolla y que acompaña al Estado Social de Derecho. La versión francesa de la adopción de esto es distinta. Los franceses asumen la idea de la doctrina del riesgo en la concepción de Fusinato y del principio de indemnidad con la conceptualización de que los costos deben permanecer internalizados por parte del empleador dañante. Asumen también la idea de que hay responsabilidad aún sin acto ilícito del daño en ocasión, pero que la responsabilidad cae en el dañante y que éste puede, y ellos favorecen en sus primeras leyes al respecto, asegurarse, promueven un seguro no obligatorio, sino un seguro optativo. Pero esencialmente estructuran, a partir de una ley de 1898, la doctrina del riesgo profesional en esos términos. En la misma línea y mejor lo desarrollan aún los italianos y los españoles, que para la misma época dictan leyes propiciando el mecanismo de la responsabilidad por riesgo, admitiéndolo en términos de aseguramiento posible optativo. El pensamiento de Fusinato es prolongado en toda la escuela de la doctrina del derecho de daños italiano que se llama la Escuela de Catania, y grandes juristas como Emanuel Janturco o Nicolás Covielo, que fueron sus discípulos, hacen una construcción sólida de esta concepción que al final gravita enormemente en el pensamiento del primer traductor del pensamiento europeo que tenemos en el país, el que nos pone en línea y desarrolla nuestra disciplina, que es Viollet Massé, que especialmente conocía estas doctrinas y era heredero de todo esto, porque él también era un exiliado que venía de la experiencia de la República Española, el 72, 73, él era un médico cirujano que se tuvo que exiliar después de participar de esa corta experiencia donde España trata de entrar en la modernidad y crea con Pi y Margall, con Castelar, la República de los Soñadores, que se llama.
El fracaso acompaña todo este proceso como que estaba influido especialmente por la ideología de la impuesta por la Comuna de París y por todo lo que ello implicaba. Y Vialet llega al país, trae estas ideas, desarrolla el pensamiento básicamente de que hay que construir un contrato de trabajo y regularlo jurídicamente y especialmente a partir de la responsabilidad contractual, creando un deber de indemnidad por el daño, aún en caso de licitud, si es en cuanto a prestaciones de cumplimiento del contrato. Publica su Tratado de la Responsabilidad Civil bajo el punto de vista de los accidentes de trabajo, largo título, en 1904, y ya desarrolla una crítica esencial, dura, en un estilo comprometido, como era su prosa, contra el modelo de los franchutes, dice, el modelo francés. Aspira a una ley como la ley francesa, pero advierte a los legisladores socialistas argentinos, a los legisladores más avanzados, no solo socialistas. El primer intento es de Belisario Roldán, que es un legislador conservador esencialmente, pero que está abrevando en el derecho francés, de los problemas que tiene la forma en que ha sido implementada la doctrina del riesgo por los franceses. ¿Y cómo la implementaron ellos? La implementaron a partir de reconocer el daño en ocasión como responsabilidad, pero con una sola acción, la de la tarifa. La acción tarifada poniendo en un precio a la vida del trabajador, 1.000 salarios diarios y un tope máximo cuando ese salario pudiera ser alto. Este precio de la tarifa había que pagarlo con un depósito en una caja previsional y volvía con una jubilación o una pensión en caso de muerte. A los 2 años de la sanción ya la experiencia estaba en marcha en España y traía la experiencia y la reconocía Vialet en sus trabajos. Era un escándalo lo que le llegaba a los trabajadores en pago de pensiones miserables. Y la tarifa en sí era lamentable. Funcionaba con un precio bajo y a un precio mezquino. Y la otra cosa que traía ya implícita en el juego de las contradicciones que expliqué era una oposición artificiosa dentro de lo que es el infortunio de trabajo como concepto a reparar entre el accidente y la enfermedad. Esto estaba claro en los problemas básicos y sigue estando hoy como tema remanente de continuo. En el relato que preparamos con Moisés hace 40 años, ya planteábamos todo esto porque estaba latente. Planteábamos la miserabilidad de la tarifa y sobre todo la posibilidad de reclamar la reparación integral por vía de una responsabilidad que reconociera distintas acciones en una concepción de que la responsabilidad es única y con la posibilidad de pluridimensionar las formas de responsabilidad. Eso lo planteamos y fue motivo de todo un debate profundo, guiado por don Enrique Fernández Gianotti, que después trascendió y llegó a la jurisprudencia en sus versiones moderadas y terminó incluso inspirando una reforma de la ley de accidente de trabajo recién en 1983, donde se trató de consagrar la concepción de terminar con la opción del artículo 17 de la ley 96/88 que oponía la acción especial a las acciones de derecho común. Ese problema es remanente, existe desde entonces y es complementario de otro más, de que para la acción tarifada, ya sea por vía de seguros optativos o de seguros sociales obligatorios, siempre se trató de crear un mecanismo forzado de trámite administrativo previo que juegue como elemento de caducidad si no se lo recorre. Estos son los mecanismos actuales que impiden el acceso irrestricto a la reparación de daños y que son el vallado que tenemos que superar en la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y de las
tribunales superiores de provincia, y son el resorte clásico de la problemática de cómo acudir ante la justicia, con un mecanismo más, la explotación del estado de necesidad que lleva a que las reformas mejoraron la tarifa y la posibilidad de reclamar del empleador, no del empleador, sino del asegurador del empleador en sí, superó el vallado que tenía el sistema anterior de la ley 9688 continuado por la ley 24.028. De que nos acercamos al modelo constitucional que establece, en esta área tiene que haber seguros sociales obligatorios cubriendo el riesgo en esta clase de infortunios. Y que eso significó un paso importante, el paso de que no tuviéramos el desafío que teníamos los abogados laboralistas anteriores, que venían, nos consultaban por la enfermedad, el accidente, le decíamos, pero usted tiene que accionar para conseguir la reparación, y él nos decía, sí, pero si yo acciono me echan. Porque uno tenía que reclamar del empleador, jugaba como un mecanismo de censura permanente. Había seguros, pero eran excepcionales, habían sido creados en forma optativa, y cuando había se podía intentar el reclamo. También se dio en esa época una profunda discusión doctrinaria y jurisprudencial sobre si cuando uno reclamaba de la aseguradora, por ser ya un seguro especial, podía hacerlo por nada más que la tarifa o por sobre la tarifa en función de una reparación plena. Siempre fue un problema básico, porque todo el precio de la vida del trabajador gira sobre un módulo, que es el salario. Y el salario en sí es una cadena que fija el valor de la vida a la situación de la explotación implícita en el mismo. El salario ese como módulo cambiado en los 1000 salarios diarios y tratado de mejorar en distintas circunstancias, como fue el coeficiente etario, o incluso el cambio de cambiar los 1000 salarios diarios por valor vida por los 53 salarios básicos mensuales del régimen de la ley 24.557, es girar sobre este módulo. Y el módulo en sí, con sus circunstancias en sí, ha determinado en función de procesos tarifarios y de topes y de procesos inflacionarios y de decaimiento del valor del salario real, épocas críticas donde el valor de la vida de los trabajadores era miserable. Fue y siguió siendo. Sin embargo, la construcción del derecho social estuvo relacionada con estas luchas permanentemente, no solo del derecho de daños laborales, sino también de la seguridad social. Es decir, dos ramas fundamentales para que podamos decir que cumplimos con el mandato constitucional y estamos tratando de establecer un Estado social de derecho garantista que permita, ante los riesgos, avanzar desde el contrato de trabajo como factor dinámico, pero después expandiéndose la doctrina del riesgo al riesgo creado, al riesgo de autoridad, al riesgo social y, por supuesto, a los riesgos que no solo están vinculados con el contrato de trabajo, al riesgo existencial dentro de una sociedad basada, se supone, en la libertad de mercado, en el juego del capitalismo y en una serie de variantes económicas que las víctimas de esta sociedad y los sujetos más activos y creadores de riqueza, los trabajadores, son el factor más dinámico y también el que es objeto de mayor explotación. Este estado de cosas me ha hecho explicar algo en términos generales, desde un punto de vista que supera a una interpretación positivista que comente qué es lo que pasa con todas estas reformas sucesivas. Pero pone a ustedes en línea, en mi propósito, descubrir la importancia de desnudar las contradicciones antinómicas. Entonces, tenemos esa contradicción antinómica jugando con referencia a la reparación de daños integral. Y la tenemos desde siempre. Violeta explicaba que con el Código Civil bastaba y sobraba para generar la responsabilidad por riesgo contractual en el contrato de trabajo. Y decía que si no se le aplicaba era por ignorancia de nuestros jueces, que Vélez había construido a través de su normativa
suficientes elementos para apoyarse y conseguir que todo daño en ocasión sucediera con atribución de responsabilidad y sin tener que cargar sobre sí la carga de la prueba de la culpa, que era el vallado esencial que tenían los que acudían ante la justicia para reclamar toda reparación. Ya lo explicó, ha jugado constantemente en esta instancia y nos ha venido creando el principio básico y fundamental del derecho del trabajo. El derecho del trabajo, en términos de interpretación histórica y en términos económicos desde el punto de vista de los trabajadores, no en términos económicos desde el punto de vista de la empresa, en términos económicos de interpretación del derecho para proteger al trabajador de la empresa, que es de quien se tiene que proteger, porque es la empresa, la dañante, la que se aprovecha del lucro en función de crear la situación de riesgo. El trabajador, puesto en esta situación, tiene que resolver la situación de cómo puede operar en el estado actual. Pero el estado actual es un estado de emergencia que viene desde 1995. El estado actual normativo de derecho positivo, la ley 24.557, la ley de riesgo de trabajo, es una ley que ya tiene 25 años de existencia, burlando el mandato constitucional. El mandato constitucional reclama que existan mecanismos de cobertura de la seguridad social, pero dice precisamente cómo tienen que ser ellos. Son estatales, provinciales o nacionales, y con participación en la gestión de los mismos, de los beneficiarios. Esto no tiene nada que ver con lo que se estructuró con el modelo cabalista, que fue el de crear un oligopolio de sociedades anónimas que, guiadas por la maximización del beneficio, exploten la intermediación en las prestaciones de salud y en la reparación de daños. El sistema creado fue en función de ello. Si uno analiza la enorme legislación regulatoria de la misma, leyes, reforma de leyes, decretos leyes y resoluciones de la Superintendencia de Trabajo, resoluciones administrativas, tiene un arsenal regulatorio infernal, es casi imposible conocerla íntegramente. Pero un análisis no más lingüístico como los que hace Basilechi y Gialdino revela quién es el motivo de interés de toda esta regulación. No es la víctima. Es el agente negociador, es la ART. La ART es la gran protagonista de toda esta legislación. Se la trata de cubrir. ¿De cubrir de qué? De los desmanes que puedan tener los trabajadores en sus reclamaciones por juicios de tarifados o de otra naturaleza que sean que puedan poner en límite este negocio creado artificialmente, oligopólicamente, que está funcionando y que lleva un mecanismo de apropiación de impuestos sociales. Porque la carga que tiene todo empleador que actúe legitimadamente de aportar al sistema de riesgo de trabajo ese 2, 3, 4 o 5% sobre los sueldos de los trabajadores, es una obligación que pesa sobre el empleador, pero se retransmite a la sociedad, puesto que en todo servicio o mercadería construida o creada, evidentemente tiene que estar incluida el costo de mano de obra con los impuestos sociales respectivos. Se ha socializado el riesgo y se ha dado en sí manejo de la cuestión a un grupo de sociedades anónimas y en un complejo carísimo de mantener, burocrático por excelencia, administrativo, con creación de comisiones médicas, con mecanismos que actúan, por un lado, complicando enormemente la reclamación y actuando como la veda de ciertos reclamos. ¿Cuáles son los reclamos que no pueden practicarse a través de ellos? En primer lugar, el sistema se supone que, siendo un sistema de la seguridad social constitucional, tendría que responder a la universalidad.
que es el principio básico de los sistemas de seguridad social en el mundo y en la OIS. Y esto no, el sistema solo tangencialmente reconoce el reconocimiento, la posibilidad de derechos, pero no a las ART, ni siquiera directamente a la superintendencia, de los empleadores que no se aseguran. Y en este país, el número de los aseguradores que no se aseguran es insondable, pero debe estar arriba del 30 al 40% por lo menos. Quiere decir que la universalidad es nada más que para el caso de los que entraron en el negocio por voluntad de los empleadores. Los demás tienen que acudir a un juicio de reclamación simple ante el Tribunal de Trabajo, porque no pueden reclamar de la tarifa y del negocio el funcionamiento de prestaciones médicas y todo lo demás. Tienen primero, ante situaciones de trabajo en negro, de fraude, que conseguir acreditar la existencia de contrato de trabajo, después conseguir una sentencia que actúe como título suficiente para poder reclamar, reconociendo el derecho de haber sufrido el infortunio en ocasión de las prestaciones. Y eso es una sentencia a conseguir ante un juez natural. Entonces tenemos dividido en este juego de antinomias la posibilidad de acceder a la reparación entre los que están aceptando las reglas de juego de la existencia de este falso sistema privatizado de seguridad social y los que quedan fuera de él en sí y que remanentemente no son pocos, tienen irremediablemente que seguir haciendo el juicio de daños tradicional. Y a ellos les quedan las circunstancias específicas de que tienen que reclamar y pueden reclamar o solamente el monto de lo tarifario como mecanismo que le fija el tope al valor vida y al valor de las incapacidades sobrevinientes, o si lo hace a la reparación integral. Como si no hay asegurador, difícilmente puede ingresar solamente en los casos en que él trabaje en negro, pero el asegurador tenga otros empleados, lo sepa, lo descubre y pueda actuar. En ese caso puede hacerlo contra la ART y quedándose en la estructura de la acción administrativa u optando por reclamar, porque esto le hace a la garantía y práctica del ejercicio de la defensa directamente a la justicia del trabajo, porque su situación de negro tiene que demostrarla previa como antecedente y el trámite administrativo no garantiza ni siquiera las posibilidades de prueba de ello. Entonces, este está empujado por el negro a tener que acudir a los tribunales de trabajo como único mecanismo práctico de creación de su título de ejecución. Aún contra una ART o solo contra un empleador si no existe en ese empleador ninguna ART que lo asegure. Entonces, el sistema lo tenemos jugando en el juego de las antinomias en relación a las dos acciones, una la tarifada, otra la de reparación integral. Después podríamos dividir la de reparación integral en distintas formas de responsabilidad, porque ésta ha tenido concepciones de responsabilidad contractual y extracontractual y objetiva en sus tres manifestaciones para poder fundarla. Dejemos esta etapa de juego de otras antinomias falsas y entremos nada más que en la simple de la tarifada y las comunes, que no son las civiles, como se dijo en alguna legislación y otras veces, sino las comunes. Las acciones que tiene todo individuo que esté en condición de trabajador dependiente dentro de un contrato, responsabilidad contractual, o por situación de riesgo de actividad dentro del contrato, responsabilidad contractual objetiva, o por existencia de culpa del dañante, responsabilidad extracontractual, o simplemente responsabilidad objetiva dentro del marco de la extracontractualidad. Eso dejado de lado como juego de antinomias que tiene enormes consecuencias prácticas después al reclamar, tiene por contradicción, por situación previa, el estado de explotación que lleva a que todo el mecanismo, en función de asegurar el negocio oligopólico y de intermediación de las prestaciones de este tipo, se mantenga
el esquema de que si el trabajador no reclama por vía administrativa, se le deja abierta únicamente la acción de poder acudir ante la justicia después de haber agotado el trámite administrativo. Cuando el trabajador tiene seguro, no tiene la posibilidad anterior que les expliqué de tener que demostrar que existía contrato de trabajo y seguro. Cuando directamente tiene seguro y es reconocida por el ART el seguro, entra en la coyuntura de que por estado de necesidad o acepta la tarifación y el grado de incapacidad, la forma en que liquida la ART, o cuestiona esto por vía judicial o administrativa, terminando en las comisiones médicas, la Comisión Médica Central. Ese camino de la revisión de la mala tarifación o del rechazo incluso de este esquema, lo llevaría a tener que discutir toda la causalidad jurídica ante órganos judiciales que son administrativos y que están integrados por médicos, fundamentalmente. Las posibilidades de prueba que tiene de los problemas de causalidad en sede administrativa son bastante limitadas. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida en que hay un ofrecimiento económico, el trabajador entra en una opción irremediable. O acepta esto o le espera un proceso judicial que puede tardar 10 años. 10 años de promedio. En todas las sentencias importantes en que la Corte ha actuado, en cuestiones que ha declarado la inconstitucionalidad. En el estado de explotación en que se encuentra el trabajador, la opción no es tal. Termina cobrando irremediablemente y detrás de él se suman los abogados en fila para no perder el asunto, porque si no los abandona, y legitiman con su conducta y proceder el trabajador y el abogado que les sirve como eje de el negocio en sí practicado, porque ese cobro en estado de necesidad no es reconocido por la jurisprudencia en tal estado, ni el principio de irrenunciabilidad es respetado al punto de que pueda ser revisado, nada más que en casos excepcionalísimos. Estamos en este estado de cosas y esto no sucede por casualidad. Fue en términos económicos, así como el mecanismo de seguro social alemán fue tomado por Bismarck, el nuestro fue tomado por Cavallo. Instaurado en la práctica con sus funcionarios, con sus hombres que hicieron carrera política después de ser importantes funcionarios de la instauración de este sistema y que están comprometidos con él. Y un grupo de 20 y tantos aseguradoras actúa como recaudador de impuestos y actúa ella como directa beneficiaria de grandes beneficios lucrativos. Cuesta mucho esto. Prestaciones de salud y de reparación cuestan el 2 o el 3% de, se supone, 10 millones de trabajadores que entre el empleo público y el empleo privado tienen obligación de contribuir. Y lo curioso es que si uno analiza los informes que se tiene de la Unión de Aseguradores de Riesgo de Trabajo y de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, advierte que estas empresas no son altamente lucrativas. En realidad, el año pasado estuvieron la mayoría de ellas con saldos negativos en su gestión. El 1,2 ganó Valeno y el 0,80 Swiss Medical por sobre el capital en giro. Entonces, ¿por qué existe todo esto así, que es tan costoso en términos generales? Porque detrás de ello está la medicina privada. Porque si ustedes buscan a estas ART importantes, van a encontrar que de una u otra manera están enlazadas a una empresa prepaga de medicina privada. Y la facturación de todo esto deja ganancia a esas empresas. El lucro que se escapa de todo esto, ya sea por prestaciones que no se dan, o por prestaciones que se dan insuficientemente, o por malas prestaciones, termina en este tipo de negocio que es un negocio de política sanitaria en el país a considerar importante.
y que está en juego fundamentalmente en momentos como este, en que una fuerza mayor actúa como desencadenante de todo tipo de crisis. Volvamos a otra de esas antinomias fundamentales, primaria, existente desde el principio. Oponer al accidente a la enfermedad. ¿Cuál era el esquema en la ley francesa? Primero, reconocer que había enfermedades, pero eran las enfermedades profesionales. El término enfermedad profesional fue adoptado históricamente en función de reconocer inicialmente en la legislación alemana y en la legislación francesa cuatro enfermedades clásicas: silicosis, neumoconiosis, enfermedades laborales que causaba el tipo de organización productiva de la época y que eran clásicas de la época. La silicosis es, qué sé yo, la causa del grito que Germinal, la novela de Zola y la película que quizás ustedes vieron, tan rica en demostrar lo que es la situación del trabajador de la mina y la cuestión social de explotación. Si no la vieron porque pertenecen a generaciones más nuevas que no tienen los mismos gustos de cinéfilos, se las recomiendo porque realmente es una... recomiendo la novela primero, por supuesto, pero después la película francesa. Esto en sí, de oponer enfermedad al infortunio que únicamente corresponde a una enfermedad clásica reconocida por el ente administrador, porque toda la medicina laboral ya la admitió como tal, respirar carbón por lo minero era la silicosis que terminaba, o el sílice, y que era natural, y todo este proceso que les conté del siglo XIX se hizo porque los médicos laborales empezaron a denunciar las condiciones de trabajo ya a principios del siglo XIX en una campaña permanente. Entonces hubo un desarrollo exponencial de la denuncia de la cuestión social afirmada en las condiciones de trabajo, la política de salud y la medicina del trabajo, y la necesidad de prevención. Por eso llegamos al final del siglo con este atraso que tenemos los juristas para actuar conservadoramente por nuestra naturaleza con los movimientos históricos de transformación, a interpretar esto así, pijoteramente, como lo hizo la ley francesa, que le fijó 1000 salarios y que dijo que había 12 enfermedades. Y no había ninguna otra posibilidad. Sí se reconocía la doctrina del riesgo, sí se reconocía la importancia de que la actividad creativa y lucrativa obliga a reparar el daño a aquel que se beneficia con ella, pero con un precio miserable. ¿Y con qué enfermedades? Con muchas menos de las que realmente causaba el trabajo. Esto lo van a encontrar en el tratado de Villaret-Massé, mucho mejor expuesto que como lo hago yo. Tienen que traducirlo a la época actual ustedes. Tienen que preguntarse qué miércoles hicimos en estos 120 años de la misma manejo tramposo de las antinomias. Y es lo que hicimos y lo que seguimos haciendo. Visto de modernidad, visto de sistema, y tratando de comprometernos constantemente a los abogados en la legitimación de la cuestión. El abogado entra en esto y los colegios de ley, por ejemplo, se asocian a la negociación de cómo mejor distribuir las designaciones de abogados por sorteo que puedan ir a reclamar ante la CRT para que no sean solo las CRT las que eligen a sus amigos en sus trámites. Pero cuando lo hacen, en ese reparto que pretende fijar algunos mecanismos de igualitaria concepción democrática, están legitimando el mecanismo. Cada vez que entramos acompañando al obrero en su estado de necesidad en el trámite, estamos continuando la situación. Sin embargo, la lucha es permanente. Tengo entre los que me vigilan a mi jefe, que es mi hijo en el estudio, y a pesar de mis 56 años de práctica, sigo trabajando y él me controla. Y lo veo acá mirándome con actitud de decirme: viejo, dejate de macanear tanto políticamente. Y no lo logro hacer sonreír. Pero bueno, es mi intención poder cubrir vuestras
vuestros requisitos y también los más difíciles de cubrir de él, ¿no? ¿Y qué tenemos en el estudio? Tenemos un recurso extraordinario ante la Corte después del caso Marchetti en la provincia de Buenos Aires por un accidente de trabajo en Quilmes que viene rechazado, mandándonos con la doctrina Marchetti a que si queremos seguir reclamando, tendríamos que someternos al trámite administrativo, desistir del juicio o recurrir ante la Corte de la Nación. Está bien el término de poder recurrir ante la Corte de la Nación para poder demostrar que un trabajador tiene derecho a acceder a la acción reparativa de daños como cualquier ciudadano ante su juez natural. Tan simple esto. ¿Cómo sacarle todo el ropaje infernal de las antinomias tramposas que se construyeron para el funcionamiento de este negocio? ¿Cómo conseguir que la Corte de la Nación entre en esta cuestión esencial? No vedar al ciudadano trabajador el acceso ante el juez natural de la reparación por daños. Y sin embargo es la clave de la cuestión. Es simple. Está desafiándonos y si constantemente está impidiéndonos en la actividad real que nos cumplimos de que la acabemos bien y además nos lleva a mecanismos de corrupción permanente, de legitimación de un sistema que está contra la Constitución y que viene siendo mantenido artificialmente desde su sanción. El Colegio de Abogados de Quilmes en 1996 sacó su dictamen fundamental al respecto de poder sostener las inconstitucionalidades y el control. Yo en el año 97 escribí un libro de control de constitucionalidad de la ley de riesgo. La Corte llegó hasta el 2004 tirando a través de lo que fue el caso Gorosito y en provincia el caso Rodríguez en un estiramiento de causas infernales, negándole el acceso a la reclamación simple a quienes reclaman por daños en su vida. Así está la cuestión planteada. Sigue siendo la misma cuestión que nos inquietaba a Moisés y a mí hace 40 años y que convocaba a la asociación en este planteo. En ese interín tratamos de resolver algunos de los problemas cuando tuvimos coyuntura favorable. Siendo legislador en el 84, conseguí una ley que consagraba los principios de ese congreso de la asociación y la teoría de la pluridimensión de responsabilidades, la posibilidad de reclamar incluso por sobre la tarifada cuando se probaba el mayor daño y la obligación de poner en funcionamiento la tarifación cuando no se probaba el mayor daño, pero sí existía el daño en ocasión demostrado. Esto que es tan primario ha sido disfrazado y construido por administrativistas, por hombres del derecho comercial, por hombres del derecho de la empresa, como un gran y complicadísimo esquema de protección de un negocio que le cuesta mucho dinero a los argentinos y que no le llega con suficientes prestaciones. En la enfermedad, el caso es patético. La doctora Séneca, que colabora mucho con ustedes, les ha traído los análisis económicos de la cuestión y lo ha puesto muy en claro, muy de relieve. Es evidente que desde que este sistema funciona, las enfermedades tendrían que haber sido el infortunio más importante de prestaciones otorgadas, porque en realidad son aún, para sus costos económicos, más gravosas que el accidente. Y las enfermedades para la OIT alcanzan un factor de crecimiento en los infortunios que equivale al 38% de los infortunios. Esos son los números que reconoce la OIT y la OIS en cuanto a esto, que los infortunios de trabajo tienen por lo menos un 38% por enfermedades y en forma creciente. El sistema desde que existe, el año pasado dio mucho más de un 4% de prestaciones, pero el promedio desde que existe no supera el 2%, y ha habido muchos años en que fueron menos del 1%. Eso quiere decir que todos los otros infortunios, que son enfermedades ocasionadas por el trabajo,
La diferencia entre 1, 2, 4 y 38 o más es utilidad que ha quedado por prestaciones que no se dieron en un sistema de seguridad social que obliga a darla. Es la posibilidad de haber reclamado algo únicamente por la vía de la acción que se pueda ejercer ante un juez especializado. Un juez que responda a los principios generales del derecho de daño y a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y sociales. Un juez que se atreva a desnudar las inconstitucionalidades de estas trampas antinómicas. Las trampas están, nuestra tarea es desmantelarlas. Nuestra tarea también es no dejarnos arrastrar por el negocio y por cómo la explotación del estado de necesidad nos hace que seamos, en cuanto nos descuidemos, cómplices del mismo. Nuestra tarea es construir una república que responda a un modelo constitucional a través del garantismo, con un Estado social de derecho que no use la doctrina del riesgo para una retórica que falsee a las instituciones. Que no use la doctrina del riesgo para sostener, en caso de reclamar su funcionamiento, solamente lo podemos hacer convalidando el negocio a través del funcionamiento administrativo de las prestaciones, sus limitaciones y sus renuncias implícitas. Yo no sé qué tiempo llevo hablando porque me pongo a hablar desvarío desde todo el derecho del trabajo hasta... No lo quería cortar, doctor, porque está sumamente interesante. La verdad que depende de lo que usted quiera. Si quiere pasar, no han formulado preguntas hasta acá, pero por ahí ahora empiezan a aparecer, como usted quiera. Yo me pongo a cubierto de mis desmanes. Yo cuando Mike y otros que me conocen de viejo saben que me pongo a hablar de estos temas y no tengo límite y puedo divagar demasiado. Creo que he podido explicar por qué es importante que encontremos la profundización del Instituto de la Fuerza Mayor en relación a los infortunios y la existencia de un derecho de daños y los vínculos antinómicos entre el derecho de daños y la seguridad social. Es decir, es falso que para poder acceder a la seguridad social haya que responder al derecho, haya que renunciar del derecho de daños. El derecho de daños fue, en definitiva, cuando produce este proceso de transformación, la madre de las ideas de la seguridad social. ¿Y fueron ellas construidas para qué? Para resolver lo que había que resolver por las cuestiones que en el derecho de daños laborales se dieron. Y es un derecho de daños que nace reaccionando no del Código Civil. Cuando se le explica esto en las cátedras tradicionales, dicen, el derecho del trabajo, ¿de dónde nace? Y nace la Revolución Francesa, es desprendido del derecho civil. Cuando se critica las acciones comunes, se dice, son las acciones basadas en el Código Civil. Los viejos laboralistas sabemos que nosotros estudiábamos el Código de Comercio, Derecho del Trabajo. Somos hijos del buen manejo de 4 artículos del Código de Comercio que caracterizaron el contrato de trabajo. Hasta el año 74 no existía la materia, los principios generales de la seguridad social, los contenidos implícitos en las reformas del 49 y del 57 de la Constitución en materia de derechos sociales y económicos. Era todavía en el Código de Comercio. Código de Comercio que tenía normas explícitas de responsabilidad contractual objetiva que vienen heredadas incluso de responsabilidades que vienen del transporte por mar, que datan del siglo XI, de las ordenanzas de Colbert, y que fueron captadas, entendidas, explicadas por Vialet Macé y aplicadas constantemente para dar pie a responsabilidades contractuales laborales puras, heredadas de todo ese desarrollo. Código de Comercio que ahora está incorporado al Código Civil. En esta locura de regulatoria de modernización reaccionaria inspirada en la doctrina del pensamiento económico de la Escuela de Chicago,
hemos hecho el disparate de fijar un código civil unificado con el Código de Comercio, como si se pudiera tener lo que es contradictorio al mismo tiempo unido en función de una política común. Se podía haber dictado una ley de las obligaciones comunes a civil y comercial, la teoría general de las obligaciones y después con particularidades. No, se sumaron las dos cosas y hubo una cooptación por parte del derecho de la empresa, que es como se llama al derecho viejo comercial, en el Código de Comercio y Civil, que ahora sería la base de todo esto. Y todo esto, que es una desprolijidad absoluta desde el punto de vista de la dogmática jurídica, no puede la ley general de los ciudadanos guiarse por los mismos principios generales que la que beneficia a determinado grupo de ciudadanos que son los comerciantes. Es decir, la ley de la burguesía cooptó a la ley de la ciudadanía y de ella nos tenemos que proteger. Porque si de algo nos tenemos que proteger, los que reclamamos la existencia de un derecho protectorio de los trabajadores, es de esa cooptación. Eso en lo más fino, en lo que ha llegado a la Corte, en lo que llega con la revolución conservadora, el pensamiento de Reagan, de Thatcher, expresado por Posner, por la Escuela de Chicago de Derecho, y que es el interpretativismo que está usando la Corte. Y esta batalla que estamos librando es una batalla profunda de afirmación nada más que del programa constitucional. En realidad la paradoja es que nosotros somos los conservadores acá. ¿Entienden? ¿Qué es lo que tenemos como programa de meta, como programa de llegada, como programa de promesa que resuelva la cuestión social? La Constitución. Y la tenemos. Y la están subvirtiendo constantemente. Porque el modelo económico y el modelo jurídico que está de moda a su servicio reacciona contra el Estado Social de Derecho. Uno puede reaccionar contra el Estado Social de Derecho hackeándolo de izquierda o de derecha. Pero ese que está en la Constitución. Y que les recomiendo aferrarse a él y a los tratados internacionales que responden a esta misma concepción de defensa de los derechos humanos y sociales a partir del garantismo, porque si no, ya no nos queda nada. Sí, no me dejen divagar más, hagan preguntas si es que quieren y hagan críticas, que para eso los prefiero. Doctor, bueno, muchas felicitaciones, muchos comentarios, agradeciendo la conferencia y poder escucharlo. Tengo una pregunta del doctor Esteban de Albuquerque que pregunta, ¿cómo es la naturaleza jurídica de la ley de riesgos? ¿Consiste en un subsistema de la seguridad social o se trata de un régimen privado de seguro obligatorio? ¿Qué consecuencias jurídicas advierte, en su opinión, en uno u otro caso? La pregunta está orientada a buscar argumentos para cuestionar las normas vigentes del sistema de ley de riesgos. Cuando uno habla de naturaleza jurídica, tiene que interpretar también desde qué forma hace el análisis, ¿no? Es decir, si algo puede confundir mucho es profundizar en el análisis de la naturaleza jurídica de los institutos. Y yo estoy de acuerdo en que hay que hacer el análisis de la naturaleza jurídica de cada instituto, pero hay que hacerlo en términos de relativa interpretación histórica y después jurídica. Si nosotros tenemos una constitución que manda a dictar seguros sociales obligatorios en la materia de la cobertura de los riesgos, es el artículo 14 bis vigente, y el cabalismo con su interpretación incluso de la concepción económica que estaba detrás de su concepción, avanzó hacia esto, avanzó hacia la Constitución. El problema es cómo avanzó. Avanzó con un régimen de privatización de la seguridad social, lo cual es ya una contradicción en sí. ¿Entienden? La seguridad social en el mundo nace con seguros sociales optativos u obligatorios, pero cuando madura es estatal. Siempre es estatal. En todo caso, acepta mecanismos de gobierno tripartito de sus órganos de gestión. Pero es una parte integral del Estado Social de Derecho. Un Estado Social de Derecho sin seguridad social no existe como tal.
¿Eh? Entonces, ¿qué naturaleza jurídica podemos reconocerle a la figura? La de ser un sistema de la seguridad social corrupto, tramposamente planteado, que al estar así funcionando, tiene desviaciones totales. Y una de esas desviaciones es esto, de que para funcionar ataca el derecho de daños. Al atacar el derecho de daño viola derechos fundamentales. Hace una oposición falsa, porque el derecho de daño no se tiene que oponer a ello. Aunque haya existido en el mundo numerosas experiencias que intentaron esto, y nosotros estemos repitiendo esto, en los consejos de la OIT, en los consejos de los expertos de la seguridad social, esto es inexistente, imposible. Esto nos lleva a la misma problemática que hubo en la cobertura del riesgo profesional en materia de edad. Las jubilaciones, las AFJP, cuando se creó esto, estas eran primas hermanas, las AFJP y ART eran primas hermanas. Si nosotros nos quedáramos ahora sin ART y tuviéramos que volver atrás, recapitular el proceso histórico y encontrar nuevamente que el empleador es responsable, pero tendríamos que repetir esa experiencia. Internalización de costo empresario, hemos retrocedido hacia la meta que la Constitución fijaba, y la verdad es que teníamos problemas graves, los que teníamos esa etapa anterior, y cada vez que teníamos que reclamar, teníamos que pedirle permiso, teníamos que hacer el reclamo cuando llegaba el despido o el trabajador quería el despido, porque si no, no podíamos hacerlo, o en muy pocos casos podíamos hacerlo. Eso no lo quiero repetir como práctica porque lo he vivido en carne propia y sé qué terrible que es. Además, en toda esa etapa se usó también la tarifa como juego permanente de censura con una opción llevada a todos los extremos, así que vino tramposo en ese periodo, antes del 95 y después del 95 también. Vino con otra versión, de otra manera operando, pero son los mismos instrumentos que renacen. Entonces, la naturaleza jurídica es un instituto de la seguridad social imperfecto, que viola la Constitución en cuanto no responde a los criterios estatales y que por el proceso de privatización que se hizo de las prestadoras a las cuales se le dio el manejo del sistema, funciona mal, es caro y opera únicamente en función de desconocer las prestaciones por enfermedad, dar malas prestaciones, sacar importantes ganancias que van camino de las empresas madres, que son empresas de la medicina privada, y al mismo tiempo estar impidiendo el buen funcionamiento de un Estado social de derecho ágil, dinámico, simple, que no se guíe en el otorgamiento de las prestaciones por la ley de la maximización de los beneficios de las aseguradoras, sino que tenga por presente que es el juego de la salud y vida de los trabajadores y funcione con las garantías que da la administración estatal en el caso de que ésta no sea pésimamente manejada, ¿no? Porque la democracia es una tarea compleja, difícil y también susceptible de corrupciones. En cuanto al instituto jurídico, no hay ninguna duda, es un instituto de la seguridad social imperfecto, corrupto, que debe de ser corregido y que debe ser desmantelado de sus falsas oposiciones con el derecho de daño, porque las disciplinas del derecho no necesariamente tienen que ser negatorias unas de otras, son complementarias, y más la seguridad social. ¿Qué otra pregunta? O no sé si le di respuesta suficiente. De la doctora Ana Leona, que no llego a comprender exactamente el tenor de la pregunta. Lo vincula con el convenio 190 de la OIT y el daño económico. Que en este convenio se menciona higiene y seguridad y dice cuál es su consideración al respecto. No es una pregunta, es una manifestación de su concepción. ¿Qué puedo decir yo agregarle a lo que ella está planteando? Sí. ¿Qué es lo que quiere que comente? A ver. Preguntar, no llego tampoco a advertir exactamente cuál es la pregunta.
si el daño económico debe ser resarcido, pero eso no Nada, tengo nada, ninguna que duda. discúlpeme, doctor, no, Quizás usted no tuvo una entendí. intervención brillante. Simplemente quería avisar, porque no se estaba advirtiendo, que el convenio 190 sobre violencia toca también en uno de los daños el daño económico. Y menciona un montón de veces todo el tema de higiene y seguridad, que ellos lo llaman salud y seguridad. Así que con respecto a... El tema de higiene y seguridad y A daño ver qué... económico, básicamente, es subsidiario de la problemática que estoy desarrollando. Hice Perfecto, hincapié en explicar que la seguridad social tiene que funcionar en relación aún ante el daño ilícito. perfecto, ya está. Por supuesto que el daño económico, cuando hay culpa y cuando hay conductas negligentes y cuando hay procederes contrarios a la seguridad y higiene y en muchos otros aspectos que salen del contrato de trabajo, el daño económico por la actividad, por ejemplo, un ejemplo típico es el daño que se produce por la creación de un espectáculo público, que llamamos daño por los espectáculos deportivos, la ley de fútbol que llamaba, que está vigente, o el daño al consumidor con sus consecuencias en sí. Corre por un vertedero distinto al de la culpa, corre por la responsabilidad objetiva, eso es lo que diferencia al factor atributivo de responsabilidad propio de las relaciones subjetivas de las subjetivas. Nosotros siempre hacemos este análisis, no estamos diciendo de que al funcionar el mecanismo de seguridad social perfecto se agotó la protección propia de la seguridad y higiene, de la violencia en el trabajo o de las múltiples violencias que pueden existir y que estén dañando a veces como forma coadyuvante del daño al daño que da la propia situación de asumir la situación de riesgo. Esto son parámetros que tenemos que manejar bien, porque después viene en el ejercicio práctico de las acciones las consecuencias de competencia y de ejercicio de determinadas acciones que van actuando como factor de cosas juzgadas, limitante de otras. ¿Es demasiado fino el esquema de respuesta? ¿Me voy por las ramas? No, excelente, doctor. Puedo pasar a otra pregunta. El doctor Campertoni pregunta, en los tribunales de Mar del Plata no contamos prácticamente con peritos médicos oficiales y los pocos que existen o trabajan para la CRT o vienen moldeados de allí. O sea que si zafáramos de Marchetti caemos en el otro foso. Esto es una trampa colosal para el trabajador. ¿Cómo solucionar todo esto si no es desde la política? No, es que no se va a tener órganos judiciales que sean garantía real si no funciona la política no al servicio de corruptela. Esto le va a pasar en esta área y en muchas otras que tienen necesidad de una construcción política de una democracia no corrupta. Está claro, y no inútil, no burocráticamente al servicio de cualquier negocio. Nosotros los argentinos estamos en la terrible reconstrucción de la democracia y con un pasado que no nos coloca en un modelo de funcionamiento eficiente democrático nunca, y es un país que ha vivido matrizado por los golpes militares y la burla a la democracia, los partidos políticos, los funcionamientos de representación y hasta con una concepción muchas veces descreída de la política, del derecho, es una consecuencia natural, y de el funcionamiento de los órganos administrativos y judiciales. Ahora, es cierto que es una trampa esta irremediable, y yo ya la he vivido porque en esta larga experiencia de haber sido un abogado de esta especialidad y de haber vivido de ella, bueno, hubo un momento en que en algunos tribunales la práctica de peritos por sorteo de provincia había sido cooptada en algunos de ellos por un mecanismo de corruptela.
Entonces prosperaban los reclamos de accidente de trabajo cuando uno había arreglado con determinado, hablo de un importante departamento, con un determinado gestor que les hacía las pericias sin ser médico, a los peritos, a los ingenieros y a los contadores, y con el casi asentimiento de los tribunales. Yo no arreglaba y tenía que ser el que perdía los juicios por enfermedad, por no arreglar, porque en la estadística del tribunal prosperaban los que arreglaban, no los que había. Perdón que me interrumpa, doctor. Vemos fija la imagen, por ahí habría que corregir su cámara, ¿puede ser? No sé cómo lo ven los demás. Ahí, además me tengo quizás que incorporar porque me voy cayendo. Ahora me veo mejor. Yo me veo en mi computadora, pero no sé si... Bueno, entonces no hay problema. Trato de abreviar esta divagación, ¿no? Lo que les explico. Cuando un gobierno militar decidió crear en la provincia de Buenos Aires, eliminar a los peritos de parte y mandarlos a la comisión forense que había, yo dije, en principio está bien, porque estaba pasando acá era inadmisible, ¿no? Ahora, cuando vi cómo empezó a funcionar, en esa época el ministro era Esmar y citó a jueces y funcionarios dándole instrucciones sobre cómo no tenía que prosperar la industria del juicio de trabajo, de accidente de trabajo, la comisión rechazaba todo. Era infernal. Yo volvamos al sorteo. Ahora, cada uno de estos mecanismos, sin tribunales efectivos que ejerzan la policía de cómo funcionan sus auxiliares, es una ideal concepción y una debilidad. Ahora, peor es no tener ningún tribunal. Ahora, que precariamente nuestras instituciones nos llevan al descreimiento fácilmente, bueno, sí, señores. Pero es que precisamente el desafío político, el desafío humano, es de luchar contra nuestro descreimiento y construir, a pesar de tener capacidad crítica de comprensión de la situación. Es entender lo terrible de la crisis y crear construcciones superadoras. Porque, ¿de qué sirve entender todo este instituto que explicamos, el derecho de daño y la seguridad social y su desmantelamiento, si al mismo tiempo estamos sufriendo un proceso de globalización que está transformando de todos los pies, todas las instituciones, una pandemia que está cambiándonos hasta estilos de trabajo, culturas de trabajo, formas de vida, de recreación y de todo lo demás? ¿Para qué sirve? Para que volvamos a las prácticas de una concepción del derecho no construida a partir del inmanentismo, sino del fundamentalismo. La historia del derecho se fundó en el fundamentalismo. Cuando lo recibieron a Moisés y le dijeron, ya está, bienvenido Moisés, yo dije, ¿será Moisés que baja con las tablas de la ley? Es una broma que a veces le hago. Ese es el fundamentalismo, ese es el derecho que tiene su razón de ser en una construcción que deviene del poder divino y que construyó teocráticamente por milenios una cultura desafiada por el derecho del inmanentismo, el derecho construido por el hombre con la idea de la soberanía popular para reemplazar a la soberanía del rey delegado de Dios divino. Nuestro derecho del inmanentismo, de la construcción democrática, de lo que estamos haciendo, es completamente nuevo en la historia de la civilización. Inmaduro. Y al mismo tiempo ineficaz muchas veces. Y constantemente nuestra cultura nos lleva a esperar el milagro que lo resuelva rápidamente todo. La revolución como idea de cambio está profundamente cargada por el símbolo de la posibilidad del milagro. Y muchas veces renunciar a la revolución también. Es, por último, renunciar también a la última tabla, de la cual asumirse. Pero confundir las revoluciones en la historia han sido pocas
y algunas han costado mucho. Y nosotros nos encontramos en una práctica más modesta, más práctica diaria de construcción de un derecho que sirva con la vieja pretensión de Iering, de la lucha por la justicia. Y a mí me parece que desde el inmanentismo tenemos que construir un derecho democrático, republicano, federal, conforme al modelo tradicional nuestro, que al mismo tiempo acepte, incorpore y vigorice su existencia con las cláusulas sociales y económicas. Eso es el Estado social de derecho. El modesto, reformista, ineficiente, incapaz Estado social de derecho. De las otras revoluciones y cambios, y pido garantías. He visto demasiados años de mi vida lo que es el poder totalitario y las dictaduras, con gobiernos populares y con gobiernos militares. Y he visto cómo hombres de mi generación se iban detrás de ellos, uno detrás de otro. He visto esta etapa y quiero que la tengamos presente, no para hacer la industria de la defensa de los derechos humanos, sino para ser fiel a esa memoria histórica y con humildad cubrir los espacios que correspondan en cada circunstancia. Tengo dos preguntas más, doctor. No sé si usted tiene unos minutos más. Yo tengo todo el tiempo que quieran, porque yo a esta altura, con 81 años, me sobra el tiempo. Bueno, el doctor Juan Pablo Mele dice, quisiera saber si tiene algún consejo para evitar la tarifa de las comisiones médicas. En provincia de Buenos Aires tenemos la ley 15.057 que nos permite acudir a la vía judicial luego de pasar por la comisión médica jurisdiccional. Traté de explicarlo brevemente y evidentemente él y yo estamos a medio camino de entenderlo, la situación, pero si uno les quita a esta cebolla todas sus capas y va al corazón de la misma, ¿no? Todas sus cáscaras en sí, lo que encuentra es esto. Hay una ley de adhesión, una ley de procedimiento, una ley de adhesión a un sistema en sí construido a partir del estado de explotación diciendo adjudicamos a determinados casos la reparación en la medida en que si cobra, renuncia a toda otra reclamación posterior porque eso tiene validez de cosa juzgada. Y lo debe hacer ante un organismo administrativo que no es el juez natural. En la provincia de Buenos Aires uno se sujeta a esta cuestión o le da toda la pelea. La pelea puede ser dada incluso por situaciones tangenciales que pueden llevar a la misma discusión de la constitucionalidad. Circunstancias en que no sirve de nada someterse al estado de explotación y cobrar los pesos que puedan venir por la aceptación trampeada del sistema. La pelea puede venir por estas circunstancias donde uno sabe que si entra en la comisión médica irremediablemente va a venir el rechazo. Cuando uno tiene, por ejemplo, una enfermedad clásica del trabajador que tiene afectaciones osteoarticulares de la columna por esfuerzos continuados. ¿Qué sabe? Sabe que tiene un clásico reclamo que se funda en una primera estrategia a tomar. ¿Cómo lo denuncia uno? ¿Como accidente o como enfermedad? Si es como enfermedad, durante largos periodos no estuvo reconocida y para muchas profesiones no lo está reconocida y está reconocido regañadiente. Los médicos, si descubren que hay una hernia de disco o al mismo tiempo una discopatía fuerte, dicen no, fue un hecho traumático y esto no es una enfermedad, es un accidente. Entonces reclama la enfermedad y le dicen rechazo porque esto fue un accidente, no está aprobada la enfermedad, como hecho regular, consecuencia de un desgaste progresivo. Uno sabe, porque es viejo, que estas lesiones, las lesiones columnarias, nacen de procesos de larga preparación en determinados trabajos que producen un envejecimiento prematuro de la columna por la artrosis de trabajo. Y que en un momento dado esta situación llega a la crítica y estalla en un hecho final. Cargando la última bolsa se le hernia un disco. Entonces, esto es enfermedad y es accidente.
Bien, como enfermedad tiene el problema de ir contra la cosa. Como accidente es la situación lábil creada que produjo lo anterior. Este es el juego constante del funcionamiento de por qué tienen que ser abogados especializados los que manejen esto. Porque no es fácil manejar los conocimientos mínimos de todas las múltiples culturas del trabajo. No es fácil encontrar abogados que aprendan escuchando a sus obreros. No es fácil escuchar a aquellos que tengan la humildad de aprender de las condiciones de trabajo lo que los obreros les enseñan. Porque ningún abogado sabe de trabajo físico, productivo, de desgaste humano. Si no vamos al pie y no aprendemos con humildad en serio, y después profundizamos con medicina y con todo lo que fuera necesario, con ingeniería, con experiencia larga de vida, nunca sabremos lo suficiente como para defender bien a un obrero. En este negocio a la loca que se ha hecho repartir las defensas con cualquier abogado de cualquier especialidad, participando de ellos los colegios, en este negocio a la loca que ha sido de participación en el negocio, convalidándolo de esto que hablamos que es un subsistema de la seguridad social corrupto. En este negocio nosotros tenemos que encontrar mecanismos de reivindicar las situaciones en que determinados trabajadores quedan arrinconados. Sabemos que si entramos en el juego, ni siquiera las miserias que está dispuesto a dar el sistema le van a llegar. Esos son los que nos llevan a las peleas hasta finales. En realidad, cuando empezó la ley en vigencia, uno no podía accionar por una reparación de daños. No había opción más que la dentro del sistema. Uno tuvo que crear la concepción de la opción de la acción posible a actuar. Y hablo de la acción a reparar, tanto tarifada como no tarifada legalmente. Hago mal en decir tarifada legalmente como no tarifada. Las dos están tarifadas. No nos engañemos. ¿Qué aplican los tribunales de trabajo cuando llegan a la reparación de la vida y salud? Aplican la fórmula Woto, la fórmula Méndez, son tarifas distintas, mejores que la otra, un poco más correctas. Esto es así, pero no dejan de aplicar tarifas. Y la verdad que son juicios de valor que tienen que estar guiados por conceptos que no solo los de la economía actuaria, heredera del derecho de seguro, porque esos juicios, esos mecanismos de tarifación, son nada más que las prácticas aseguradoras, traducidas al conocimiento de los actuarios y llevadas por improvisados abogados que tratan de crear objetivamente cómo construir justicia un poco más equitativa o menos. Estamos en un área que parece muy sencilla, pero es el área de la interpretación económica por excelencia. Y esto es lo que tenemos que dotarnos de conocimiento de esto. Cultura suficiente como para desentrañar todo lo superficial y llegar a descubrir lo primario, lo simple. En el caso del recurso que estamos preparando en el estudio, poder tratar a la Corte, arrinconarla a que diga que para la subsistencia de este tema legal, de esta ley votada por un Congreso, apoyada por la CGT, de este funcionamiento poderosamente apoyado por la industria de la propaganda, del marketing y de todo lo demás, que todo esto que funciona en sí es la negativa a que ciertos trabajadores puedan reclamar el valor mínimo de su existencia ante un juez natural, en casos de daños que pueden ser culposos o no culposos, pero que han producido su efecto en función de haber creado una situación lucrativa en beneficio de alguien. Que ese es el secreto de la libre apropiación del trabajo y del contrato de trabajo. Como ven, tiendo a divagar. Ustedes me preguntan algo. Le hago otra pregunta del doctor Fernando Reto. ¿Qué opina respecto de que el decreto 367, que reconoce a la enfermedad COVID-19 como una enfermedad presuntivamente profesional no listada, lo sea así, solo para los empleados de servicios esenciales? ¿No debería tener ese mismo carácter para los no esenciales?
Y además no tendríamos que discutir si no tiene los límites condicionales de tiempo que tiene. Cuando las normas de aislamiento, que no sabemos hasta dónde son normas de aislamiento reales y no, y las precisiones son fluctuantes. Cuando este derecho de emergencia cese y si el COVID sigue por ahí y el trabajador lo contrae por ir a trabajar, por las condiciones de trabajo en su propio establecimiento que crea la situación de riesgo. Esto porque deje de estar en la concepción de derecho positivo que dice que es una presunción de enfermedad profesional. Yo les expliqué que el término enfermedad profesional es en sí antinómico. Tendría que resumir un proceso doctrinario que empezó cuando Viollet Massé enseñó lo que enseñó y después Leónidas Anastasi tomó el concepto del daño en ocasión de la doctrina italiana y en el año 21 empezó a explicar que comentando un fallo de una muerte, de un accidente que sufrió un trabajador que sucumbe durante la prestación de trabajo por un problema cardiológico, un síncope cardíaco, comenta esto en un fallo y desarrolla la doctrina del daño en ocasión explicando que no es el daño en los términos de la concepción vieja, sino en la contractualista y de la propia de esto. Esto lo llevó a que en el año 40 se incorporara en el derecho positivo lo que ya la avanzada de la jurisprudencia ya aceptaba en la última reforma de la ley 9688, que incorpora a la enfermedad en términos distintos y al accidente in itinere en términos distintos. Teorizando sobre esto de lo que es daño en ocasión de contrato y de las prestaciones de contrato. Este decreto, la intención es buena, por lo menos que supera con desprolijidad y tramposamente la veda de la enfermedad profesional como mecanismo que impide el acceso. Pero no lo supera suficientemente. ¿Está claro? No lo supera condicionándolo, primero. Ya el rescate de caracterizar el infortunio como enfermedad tiene implícita esta contradicción que les conté. Enfermedad profesional, está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque nos costó años y años, y el trabajo de Anastasi trabajando en la jurisprudencia y la doctrina desde la Cátedra de La Plata, como legislador 2 veces, construir la concepción del factor atributivo suficiente en daño en ocasión, y esto en sí se tradujo en la versión simple de la admisión del daño en la enfermedad accidente. Es decir, nosotros teníamos en los largos años de ejercicio de la profesión que podíamos capturar enfermedad profesional y otras enfermedad accidente. La enfermedad profesional no era únicamente la que existía en el listado del poder administrativo. En sí, era un infortunio, y los infortunios podían ser enfermedad accidente porque la jurisprudencia primero y la propia legislación lo admitió. La de máxima fue con la última reforma de la ley de accidentes de trabajo, que yo fui autor, donde la enfermedad fue por el hecho de la asunción del riesgo. Y se cesó con la caracterización de la enfermedad profesional y se reconoció plena la igualdad con la enfermedad accidente. La sola exposición al riesgo era suficiente y eso se demostraba en un procedimiento que obligaba tanto una como otra. Transformaba ese texto en la ley, en la última reforma de la ley 9688 que rigió entre 1988 y 1991. Inmediatamente después que el cabalismo toma el poder en el 91 y empieza a dictar leyes, modifica esta estructura legal, porque la campaña que le hicieron las ART a la industria del juicio y de la proclamación de la enfermedad fue infame, y a la posibilidad de que se pudiera reclamar pluridimensionadamente motivó el veto primero de la ley. Esa ley primero fue vetada y después se insistió con una falsa insistencia parlamentaria y se consagró en 1988. Esa ley permitió una concepción de la enfermedad, la tradicional y clásica de Anastasi, la del daño en ocasión, la heredada de la doctrina italiana, que rompe con la idea de la enfermedad profesional tope, cerrado y único mecanismo de reclamación. Con el debido proceso judicial y una suficiente pericia,
podemos demostrar la causalidad efectiva entre el vínculo atributivo del trabajo prestado y el daño sufrido. Si se dieron esas circunstancias, ¿por qué negarlo? Las primeras leyes comprendían 2, 3 enfermedades. Hoy, la OIT tiene capítulos y capítulos, centenares de enfermedades reconocidas como profesionales. Y cuando uno busca su doctrina dice, bueno, está bien que exista esto, pero estos son baremos indicativos que van creciendo constantemente. ¿Entienden? En función del desarrollo de que, primero, el trabajo daña y enferma según son las técnicas de producción y cambio que va produciendo. La enfermedad clásica de la primera etapa era la que estaba en sí referida a la organización de trabajo en la minería o en la fábrica metalúrgica o en la estructura del taylorismo. La enfermedad del presente es sobre todo una enfermedad psicológica, una enfermedad nerviosa, una enfermedad de estrés, una enfermedad de angustia, una enfermedad que tiene que ver mucho más con las capacidades intelectuales que con las físicas manuales. El hombre que acude ante el reclamo del trabajo que causa daño, que llega al estudio, puede llegar con 3 dedos cortados por una máquina, pero cada vez llega más en función de procesos depresivos, de daños psicológicos, de situaciones donde el trabajo actuó como factor desencadenante de otro tipo de incapacidad. Todo eso es un elenco enorme de reclamaciones para aprender, seguir, continuar y encontrar. Y eso solamente puede existir caso a caso, porque en el derecho sucede como en la medicina. En la buena medicina, en la medicina laboral, los médicos dicen que no hay enfermedades, que hay enfermos. ¿Alcanzan a entender la finura del concepto? Un buen médico no tiene que atender enfermedades, tiene que atender enfermos. Lo mismo nos pasa a nosotros en el derecho y en la relación de este conflicto intersubjetivo que hay entre el apropiador de trabajo, su aseguradora vicaria que está en un negocio de aprovechamiento de esto, y el dañado. En la construcción de eso es que tenemos que perfeccionarnos y además acompañar a la tecnología, a la revolución informática, a las nuevas formas que tenemos los hombres de desarrollo y al mismo tiempo de daño de la vida. Porque avances que tenemos también nos dañan, ¿eh? La cosa viene a 2 manos. Vinculado con esto último, doctor, y es la última pregunta que voy a leer, le pido disculpas a quienes hayan formulado alguna que no leí, pero el tiempo ya creo que estamos excedidos. Fabiana Sosa pregunta, ¿qué opina respecto del proyecto de teletrabajo que tiene media sanción y viene a establecer una presunción novedosa acerca del accidente acaecido en el lugar, jornada y en ocasión del trabajo? Primero, sobre el proyecto, me gusta siempre trabajar en función de cosas más firmes, porque si uno no está en la comisión que trata los proyectos y no está en el riñón de que viene el poder político de la legislación, está hablando siempre de tesis que no sabe ni siquiera si están en la carpeta de la discusión real. Es decir, les contesto ahora no como un abogado que actúa profesionalmente llevando juicios, que es mi forma de vida, sino como un hombre que tuvo una intensa experiencia legislativa y como parlamentario. ¿Entiende? Entonces, yo sé plenamente que interpretar derecho es completamente distinto desde el punto de vista del juez cuando aplica derecho, desde el punto del parlamentario cuando lo crea. Y el operador de derecho que opina sin conocerlos, las complicidades de la ciencia y de la legislación, suele ser un chapucero. Está presumiendo de lo que presumen, de lo que le contaron por los diarios. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo de que el teletrabajo necesita un estatuto legal. En la medida en que ese estatuto legal no actúa a la baja de los mínimos protectorios de la ley de contrato de trabajo, sino que actúa en la técnica específica de lo que ordena la Constitución, codificar. Y hay una ley madre orgánica de derechos de orden público del trabajo, que es la ley de contrato de trabajo, que fue una gran construcción de Centeno y que
la hemos heredado con mucho esfuerzo y hay que protegerla. Los estatutos tienen que existir, puesto que tienen que existir, pero existir a partir del principio de progresividad, para mejor proteger y no para desproteger. Nosotros hemos tenido experiencias de desprotección, nosotros hemos tenido experiencias como, qué sé yo, el Estatuto de la Construcción, que fue un convenio colectivo primero, llevado a una ley tramposa y negociada por un importante dirigente de la construcción que se llamaba Coria, que creó un mecanismo de tergiversación de lo que tiene que ser un mecanismo de la seguridad social como el Fondo de Desempleo. Y que va tergiversándolo esto porque en principio está negando la indemnización por el despido arbitrario, es el derecho a tener una indemnización cuando hay arbitrariedad o despido sin causa. La ilegitimidad del despido como concepto constitucional defendido en el 14 bis. Bueno, en el teletrabajo nosotros tenemos que manejar con sumo cuidado en torno a todo esto. Y yo no conozco el texto final que se va a presentar, ni el debate es fácil de acceder en comisión, ni he sido abogado asesor, ni tengo ingreso. Además estoy en situación crítica desde hace un tiempo encerrado en mi casa. Lo que he visto hasta ahora tiene elementos que me hacen entender que la intención es buena. La práctica es cómo va a venir instrumentada finalmente. Por el otro lado, nosotros tenemos que se superpone teletrabajo en numerosas áreas con el otro trabajo, con el trabajo de plataforma, teletrabajo por un lado y el de los repartidores ahora, el del delivery, el de los demás, porque se manejan ambos con mecanismos de informática. Ambos están dependiendo del sistema de informática como base de la cuestión. El tema famoso que está complicando a todo del Uber y los mecanismos de esta clase que van a diluir la figura del empleador en función de los programas informáticos. Es un tema que yo quisiera discutirlo en términos de mejor conocimiento de los textos que realmente se están discutiendo, y para hablar en términos de proyecto quiero conocer además la estructura de las comisiones. No entiendo por qué el trabajo de comisiones no funciona por Zoom o por un mecanismo de este tipo para que se conozca. Un congreso dinámico que asuma los deberes del parlamentario como corresponde es público. Las sesiones más importantes que teníamos en mi época de legislador, las que debatían temas importantes, la ley de presupuesto, temas básicos, la ley de asociaciones sindicales, eran públicas, con todo abierta, y no teníamos mecanismos para poder transmitirlos como esto. Yo fui legislador en el periodo 83-87, pero la concepción republicana de la publicidad de los actos de gobierno en el Parlamento es fundamental. El Parlamento tendría que estar funcionando en sus comisiones hoy abierto, para que lo viera la gente, para que los elementos que se discuten estuvieran en el acceso chateando a la información generalizada. Eso estando hablando de un país que maneje la política en términos de una concepción democrática griega, propia de la polis, que respete el estado de asamblea como generador de normas. ¿Cuál es el estado de asamblea generador de normas en la estructura de los partidos políticos existentes y el Parlamento argentino? Las comisiones en el Senado o en diputados funcionando, con acceso de la gente viéndolos, a los legisladores, iba a decir otra palabra, a los protagonistas. Esto es una idea mía y una idea a asumir por una madurez política que cada vez encuentro desafiada, ¿no? Creo que los instrumentos actuales nos darían elementos de lucha para conocer la verdad de cómo se construye el derecho, y salir del cenáculo de los grupos elegidos que manejan técnicas de poder o que legislan nada más cuando llega el proyecto que el presidente permitió, de cualquier signo. Bueno, doctor, estamos muy pasados de tiempo.
vamos a ir cerrando. No sé si usted quiere agregar algo más que me había comentado en relación a la revista La Defensa. Ah, bueno, yo asumo la función de ser el director de la revista que difunde la doctrina que crea el Instituto de Estudios Legislativos de la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Entiendo que ustedes saben que hay una federación argentina a la cual no pertenece el Colegio de Abogados de Capital Federal, porque pese a que fue creado a instancia de la federación, se fue de la federación, que comprende 81 colegios de ley del país y que 3 asociaciones de abogados también la integran, una de ellas la Asociación de Abogados de Buenos Aires. O también la asociación, ¿cómo es? El Colegio de Abogados de Capital, no Colegio de Ley, Ciudad de Buenos Aires. La integran. Esta organización tiene un organismo asesor donde junta un grupo de juristas que actúan a través de secciones y con una mesa directiva. Esta organiza los congresos nacionales de la entidad. La entidad es una entidad gremial que tiene 99 años. El año que viene cumple 100. Que cumple los mecanismos de ser el núcleo federativo que representa a los colegios de abogados de todo el país, en serio. Y el organismo asesor es el Instituto de Estudios Legislativos, el IDEL, desde siempre. Bueno, juristas muy importantes fueron. Hay un miembro de la Corte actual que fue presidente del IDEL. Cuando dejó él, fui yo y mal desempeño por más de 8 años. Ahora soy miembro de la mesa. Renuncié porque dije, no, hasta los 81 años llegué. Acá se tiene que producir una renovación juvenil y de sexo. Es decir, la mesa del IDEL tiene que estar mejor integrada por las damas que están imparables y reclaman espacios y por más jóvenes en la gestión. Y el IDEL sigue funcionando, trata de funcionar, es un organismo voluntario, es una asociación civil, no es un colegio de ley la federación. La federación dio lugar al nacimiento y al desarrollo, pero nunca fue. Siempre le bocharon el paso a la matrícula federal, a la organización y delegación de ella, de las funciones de un colegio de ley. Y hubo vetos de leyes anteriores, situaciones de todo tipo y campañas constantemente en contra. Pero eso le da una virtud, una independencia del poder y un funcionamiento auténticamente democrático. Ahora, actúan todas las ramas del derecho en esto. Tienen secciones de todas las ramas. Lo que yo no veo es que haya una verdadera conciencia gremial por parte de la abogacía. Somos 200.000 los abogados del país, por lo menos. Tendríamos que formar un gremio poderoso, cierto, organizado y democrático. Yo no veo ni siquiera la correspondencia mínima en muchos casos de las asociaciones y de los propios colegios que la integran. Integran la federación, son llevados por la estructura y todo, pero después el compromiso del accionar federativo disciplinado es otra cosa, es una implicancia de prácticas democráticas mucho más complejas y duras. Pero de cualquier manera es el organismo que hemos podido construir, la abogacía. Entonces le digo, a una asociación como la de los abogados laboralistas, que tiene que tener un espacio en sí. Nosotros en la revista tenemos un ícono con la causa laboral para que se pueda ingresar por la carátula de la revista. La revista del IDEL es La Defensa. La Defensa sale todos los días 20, ayer se subió el número de julio. Tiene 44 números ya sacados, mensuales, y uno a través de la portada, de acceso gratuito, digita en el Google ladefensa.com.ar e ingresa a La Defensa. Cuando ingresa tiene una portada y esa portada tiene iconos. Tiene un icono que dice números anteriores, les permite conocer el texto de todos los números anteriores. Y entra por ese icono. Tiene digitalizados ahí, cada número tiene que tener 200 o 300 páginas de material escrito. Materiales informativos, proyectos de leyes, doctrina, artículos de todo tipo. En este tienen un artículo de MEC, en la carátula hay un artículo de formal, o los laboralistas de la sección son el
aportante de la mayor cantidad de información, pero por supuesto hay secciones de todas las ramas del derecho. Entonces, este es el órgano de expresión. Sería importante, por ejemplo, que así como nosotros ponemos el icono de la causa laboral en la portada de la defensa volviera a tener el icono en la causa laboral. Tomen nota los amigos que están ahí, ya sé que Núger y Duarte lo tomo como un descuido y no como una cosa adrede, ni mucho menos. La reciprocidad es común y se debe, si se respeta. Y debería la asociación más respetar a la federación, porque el órgano gremial de representación efectivo es este. Y el espacio de lucha gremial hay que canalizarlo a través de este, o si no, crear otra estructura. El derecho asociativo y de organización gremial para mí es libre, tiene que funcionar coaccionado por nada, pero el esfuerzo de construcción de esto no es pavada. Lo cierto es que esa cultura democrática de construcción a través de las asociaciones gremiales es difícil de transitar y los abogados somos una profesión difícil, casi indefendible. Pero sin embargo, por eso sacamos la defensa intentando las defensas imposibles. ¿Qué buscaba para dar a conocer la revista? Que ustedes comprendan que los temas que tienen los pueden volcar. Es un órgano de retransmisión de los conocimientos y la tarea que hacen. Trato de asumir siempre la actividad de la asociación y de volcarla, pero tienen ustedes que ayudarme porque nosotros no es que tenemos un gran consejo de administración, una estructura. La FACA es una organización pobre. Algunos colegios que la integran son ricos, pero no son generosos con la FACA. Entonces, la FACA tiene un IDEL pobre. Pero ese IDEL es un organismo de retransmisión de conocimiento donde escriben juristas muy importantes. Han integrado la mesa del IDEL juristas de todas las disciplinas y muy probados en luchas gremiales, especialmente dentro de la abogacía, con todas sus limitaciones. Es una escuela de aprendizaje. Y esto es lo que tiene que tener la asociación, que es pujante, con mucha fuerza, pero también tiene deberes gremiales. A los abogados, bueno, doctor. Claro, yo soy un retador personal que puedo estropear cualquier reunión porque se me toma como un exigente constante. Pero es mi espíritu crítico, lo tengo conmigo mismo y lo tengo con los amigos que respeto. Entonces, tómenlo bien. La revista es de acceso libre. De acceso libre para devolver algo. ¿Qué tienen que devolver? Crítica, concepciones, doctrina, proyectos. Es un espacio abierto de ustedes. Cuesta mucho mantenerla. Si se suscriben hasta la pueden recibir por correo electrónico, pero no la necesitan. Si son abogados conscientes y están interesados en su material, les basta ir a buscar material. Tienen material escrito, material videograbado, tienen informes escurias ante la corte, cursos dados con videograbados, y este curso, si ustedes me lo dan, lo subo a la revista. Si esta charla me la remiten por correo electrónico, los podrán subir a la causa laboral y si quieren, la suben a la revista. Es un efecto retransmisor a través de medios que es mirado y leído en el extranjero, porque representa la abogacía argentina a todo nivel, y la consultan, y además tiene un icono que permite traducir sus textos escritos a casi cualquier idioma. Tienen entonces cursos, tienen material de consulta de todos los números que se produjeron, tienen un mundo para meterse en la revista. Pueden pasarse meses escarbando. Y se pueden encontrar cosas como, por ejemplo, el informe original que hizo Martí sobre el proceso de los mártires de Chicago. ¿A alguno de ustedes le interesa por qué fue la huelga de 1886 y el 1 de mayo, pues se llama, ¿por qué fue 1 de mayo y qué proceso produjo?
Bueno, eso fue una crónica que en su texto original fue mandada a La Nación y La Nación la publicó en 1890 porque Martí era el corresponsal de La Nación en Estados Unidos, en el exilio como estaba. Y se ganaba el peso haciendo crónicas de ese tipo. Conseguí el texto original que existe de lo que le mandó a La Nación, no lo que sacó. Tengo el texto de lo que sacó La Nación, pero tengo el texto completo, original. Ese es un elemento de estudio para aquel que quiere estudiar la huelga, para aquel que quiere estudiar cómo fue ese hecho significante, transformador de la jornada, que fue el proceso de los mártires de Chicago. Por un poeta que fundó una república, la última de las repúblicas emancipándose de España, y que se llamaba José Martí. Bueno, doctor, queremos agradecerle enormemente su tiempo, su exposición, nos dejó llenos de conceptos, de ideas. La verdad que tenemos suerte de que esté grabado porque vamos a necesitar volver a escucharlo. Está plagado de conceptos claves en materia de daños laborales, así que le agradecemos enormemente, fue un lujo tenerlo. A todos les agradecemos la presencia. Si quieren, hacemos una foto de conjunto, para lo cual le pedimos que activen en el icono mosaico para que nos veamos todos. Tomamos una foto, los invitamos a seguir participando en las actividades y quedamos en contacto y a disposición para cualquier duda o consulta que quieran acercar. Hacemos la foto. Doctor Cornaglia, muchísimas gracias, sumamente generoso. Gracias a ustedes y contento de estar con ustedes. Gracias. Aceptamos el reto, que esté muy bien. Gracias a todos. Igualmente.